La lista de hoy tiene 100 elementos. Tu día está a punto de volverse mucho más interesante. Revisamos un montón de nuestras listas antiguas y seleccionamos las entradas de las que la gente no podía dejar de hablar, las que se quedaron contigo y las que te hicieron dudar de partes de tu infancia. Luego agregamos más. Desde el hecho de que tu casa de la infancia siempre te perseguirá, hasta las terribles realidades detrás de la verdadera Pocahontas. E incluso el descubrimiento de que nuestros monstruos favoritos de donde viven los monstruos fueron creados a partir de las propias experiencias del autor con familiares problemáticos. Soy Mike de List25 y estos son 100 datos oscuros y perturbadores que arruinarán tu infancia. Existe una teoría de fans de Looney Tunes que sugiere que Wile E. Coyote está atrapado en el purgatorio o en el infierno. Piénsalo. Está atrapado en un paisaje árido y abrasador, persiguiendo eternamente al correcaminos, pero nunca lo atrapa, sin importar lo ingeniosos que sean sus planes. Es casi como si estuviera siendo atormentado por toda la eternidad, con su premio siempre fuera de su alcance. Algunos fanáticos en realidad comparan su situación con la de Tántalo de la mitología griega, quien fue castigado por toda la eternidad en un lugar infernal donde lo que deseaba siempre estaba justo fuera de su alcance. ¿Has escuchado la teoría de Rugrats? Según esta, todos los bebés principales del programa son solo producto de la imaginación de Angélica. Y tiene sentido cuando te das cuenta de que Angélica es hija única y sus padres están ocupados y no le prestan atención. Sería muy fácil para su mente tomar un rumbo oscuro. Según la teoría, Chucky y su mamá murieron, lo que explica por qué Chaz está tan ansioso. Phil y Lil, ellos nunca nacieron. Sus padres interrumpieron el embarazo, y como Angélica no sabía el género del bebé, imaginó gemelos. Tommy nació muerto, lo que llevó a Stu a obsesionarse haciendo juguetes en el sótano para sobrellevarlo. Y Angélica, soñando con una familia grande, imaginó a estos niños para lidiar con su trauma. Eso es simplemente horrible, ¿verdad? Los creadores de Jorge, Hans y Margaret Ray eran judíos alemanes que vivían en Francia cuando los nazis invadieron. Ante una situación de vida o muerte, huyeron en bicicleta, llevando con ellos el manuscrito original de Jorge el Curioso mientras cruzaban fronteras para escapar. Así que, aunque las travesuras de Jorge con el hombre del sombrero amarillo puedan parecer inocentes, en realidad están basadas en un viaje que fue de todo menos un juego. Si solo conoces la historia de Pocahontas por las películas de Disney, prepárate. Esto no es una caricatura. La verdadera Pocahontas conoció a John Smith cuando apenas tenía 10 años, y su relación no era romántica. Las interacciones entre Pocahontas y John Smith ocurrieron en un contexto de tensiones y hostilidad entre el pueblo Powhatan y los colonos blancos de Jamestown. En la versión real, ella fue secuestrada y convertida en una figura occidentalizada que promovía los intereses coloniales a principios del siglo XVII. Pocahontas adoptó el nombre cristiano de Rebeca, reemplazando su apodo de Pocahontas. Sí, era un apodo. Su verdadero nombre era Amunute, y también la llamaban Matahuaca, o Flor entre dos ríos. Trágicamente, la verdadera Pocahontas murió de una enfermedad mientras viajaba en Inglaterra. ¿Te gustaría que esta extraña masa morada te estuviera molestando mientras intentas disfrutar tu comida en McDonald's? Lo creas o no, así es como solía verse el tierno ícono de comida rápida Grimace, cuando fue presentado a los jóvenes consumidores en 1971. El personaje, que formaba parte de la campaña de McDonald's Land, fue rediseñado para verse más dulce y amigable después de que la gente reaccionara negativamente a su apariencia monstruosa. Dato curioso adicional, se supone que él es una papila gustativa. ¿Lo sabías? Puede que pienses que la clásica canción infantil Tres ratones ciegos ya es bastante oscura. La parte donde les cortan las colas es puro material de pesadillas. Sin embargo, la oscura verdad aquí es que esta horrible violencia fue añadida después. Remontándose a 1609, Tres ratones ciegos se convirtió en una sangrienta versión con animales de una historia real y horrible. 3 personas, conocidas colectivamente como los mártires de Oxford, fueron quemadas en la hoguera en la década de 1550. Su crimen fue oponerse al gobierno católico de la reina María I. Debido a que los mártires protestantes no podían ver la sabiduría en la religión de María, se les describía como ciegos. Mo es uno de los personajes más divertidos de Los Simpson, pero las cosas se vuelven inquietantes cuando te enteras de que está basado en una persona real llamada Louis Red Deutsch. Él era un boxeador originario de Nueva Jersey que se convirtió en dueño de un bar y recibía llamadas subidas de tono de un par de bromistas. Las reacciones feroces de Moe están inspiradas en grabaciones reales de estas llamadas, que se hicieron en los años 70. A pesar de su temperamento, Deutsch no era exactamente como Moe. Por ejemplo, a veces sabía que le estaban jugando una broma. Deutsch nunca vivió para ver a su contraparte televisiva fallecer en 1983, unos años antes de que se creara Los Simpson.
La clásica película de Disney Dumbo sigue siendo querida por el público, pero algunos personajes reflejan las actitudes de la época, específicamente los cuervos, que hablan y se comportan como artistas de espectáculos racistas con la cara pintada de negro. Hoy en día son ampliamente vistos como un estereotipo racial ofensivo. Este enfoque anticuado se ve en el personaje de Jim Crow, el líder del grupo, quien fue interpretado por Cliff Edwards, un actor blanco. Vale la pena señalar que los cuervos no fueron incluidos en la nueva versión de acción real de 2019 que fue dirigida por Tim Burton. Hola a todos. Es hora de ver la historia del Dr. Nick Riviera, el médico más dudoso de Springfield. Aunque el comportamiento del Dr. Riviera es divertido y extraño, hay una persona real detrás del personaje. La inspiración oscura fue proporcionada por el médico al que Elvis Presley recurría para que le recetara pastillas, George Nichopoulos, quien de manera controvertida le dio al rey del rock and roll miles de medicamentos antes de su muerte en 1977. La licencia de Nichopoulos fue revocada en 1993. Y hasta donde sabemos el Dr. Nick sigue ejerciendo. Aunque no seas lo suficientemente mayor para haber visto el programa en la televisión, probablemente conozcas el nombre Flipper. Quiero decir, es el delfín más famoso de la historia. La serie se desarrollaba en un parque marino ficticio donde Flipper era un héroe que ayudaba a proteger el área, incluso atrapando criminales en persecuciones emocionantes. Sin embargo, en realidad, detrás de cámaras, había 5 delfines diferentes interpretando el papel principal. Las condiciones eran horribles, con los animales cautivos obligados a realizar movimientos antinaturales para ganarse la comida. El ambiente era tan malo que, trágicamente, una de las delfines, llamada Kathy, terminó con su propia vida al dejar de respirar. Un entrenador llegó poco después, pero ya era demasiado tarde. Kathy ya había muerto. ¡Elmo te quiere! ¡Elmo la quiere! Eso no está tan bien, Elmo. Él tiene la voz más aguda. ¡Elmo te quiere! Esa era la frase característica del personaje más adorable de Plaza Sésamo. Resulta que, sin embargo, Elmo, o al menos la voz detrás de él, pudo haber amado demasiado a la joven audiencia. El actor de voz, llamado Kevin Clash, fue demandado varias veces por hombres que afirmaron que Clash abusó de ellos cuando eran menores de edad. Cuando las acusaciones se hicieron públicas en 2012, Clash dejó de ser la voz de Elmo. Los cargos fueron desestimados más tarde porque había pasado demasiado tiempo desde que ocurrieron los supuestos incidentes. Desde entonces, Kevin Clash ha desaparecido de la vida pública y otro actor lo ha reemplazado como Elmo. Todos conocemos la historia de Caperucita Roja, ¿verdad? Una niña es engañada por un lobo que se disfraza de su abuela solo para atacarla y comérsela. Normalmente es alguna variación de ese cuento. Probablemente no sabías que en algunas de las versiones más antiguas, que datan de hace más de 300 años, el lobo hace algo aún más repugnante. En lugar de esperar a la niña, el lobo devora a la abuela de inmediato, pero deja parte de la carne humana. Luego, la pobre Caperucita llega a casa, asumiendo que su dulce abuelita le ha dejado unos pedazos de carne, y sin saberlo, se come a su propia abuela. Esa versión es definitivamente mucho más oscura. Hoy en día, los hoyuelos son un signo de dulzura y belleza. Muchos niños los pierden a medida que su rostro crece, e incluso existe una cirugía llamada cirugía de hoyuelos para crearlos artificialmente. Pero hubo una época en la que se pensaba que eran una deformidad. Eso se debe a la forma en que se forman. Sucede cuando algo llamado músculo cigomático mayor conecta el pómulo con la comisura de la boca, pero también se divide debajo de la boca. En la superficie, el resultado es que la piel sobre la división forma un hoyuelo. Y no, los hoyuelos no tienen nada de malo. De hecho, más de 1 de cada 5 personas los tiene. De niño, la parte más emocionante de la Navidad es esperar a que llegue Santa Claus, y lo sé perfectamente porque soy judío. No, ¿saber que el alegre gigante rojo iba a volar en su trineo con sus renos y dejarlo? ¿Es un gigante? En la casa de Lee, Gibbs hacía que fuera muy difícil dormir la noche anterior. Estoy aprendiendo mucho, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué se dice que vive en el Polo Norte? Santa Claus tiene sus orígenes en un obispo del siglo IV de Mira llamado Sinterklaas o San Nicolás. Pero una teoría sugiere que la leyenda se remonta aún más atrás, hasta el dios nórdico Odín, quien era celebrado en una festividad pagana por los pueblos germánicos que comenzaba justo antes del nacimiento de Jesús. Él no repartía regalos exactamente. En cambio, tenía una reputación temible y exigía respeto. No sé tú, pero la idea de los anillos de humor siempre me ha parecido fascinante. El concepto de poder saber cómo se siente alguien por el color de su anillo siempre me ha parecido interesante, como el increíble Hulk, pero con más emociones que solo la ira. Estos funcionan usando cristales líquidos que cambian de color según su temperatura. El estrés o la ira pueden aumentar la temperatura de tu cuerpo, haciendo que el anillo cambie de color. El único problema es que los anillos de humor no tienen un buen historial.
En numerosas ocasiones, los anillos de humor han sido retirados del mercado debido a niveles tóxicos de plomo. El envenenamiento por plomo causa una variedad de condiciones permanentes a largo plazo, como discapacidades intelectuales o coma. A corto plazo, los efectos son presión arterial alta y trastornos del estado de ánimo. Así que si tu anillo de humor está cambiando de color mucho, en realidad podría ser el anillo el que lo está causando. ¿Cómo se convirtió el hombre de hojalata en el mago de Oz en su famosa versión metálica? Según el creador L. Frank Baum, él comenzó su vida como un tipo normal llamado Nick Chopper. El desafortunado Nick hizo honor a su nombre a través de un extraño accidente laboral en el que se cortó sus propios brazos y piernas. Y si crees que eso suena aterrador, espera a escuchar lo que le pasó al actor que interpretó al hombre de hojalata en la película clásica. No Jack Haley, sino Buddy Ebsen. Ebsen tuvo que dejar la producción después de que la pintura tóxica que usaron para el maquillaje del hombre de hojalata le provocó insuficiencia pulmonar por intoxicación con aluminio. Oh, para todos ustedes británicos, aluminium. ¿Babar tiene una historia de origen oscura? ¿El elefante tierno? Bueno, supongo que estoy listo para que mi mundo se ponga de cabeza. Aparentemente la historia no es solo sobre un elefante que se muda a la ciudad. También ofrece un comentario útil sobre el colonialismo francés y cómo los invasores tratan a los pueblos indígenas, que en este caso están representados por Babar. Es más bien una interpretación del hecho, aunque reconocida por los creadores de Babar. El autor Laurent de Brunhoff tomó el relevo de su padre para escribir Babar. Él aceptó que ciertas representaciones eran ofensivas y en algunos casos lanzó nuevas versiones de los libros. Odie parece lo suficientemente feliz, pero detrás de esa expresión de perrito hay mucho dolor. Puede que pienses que el dueño de Garfield, John, también es dueño de Odie. Ese no es el caso. Odie originalmente tenía un dueño diferente desde el principio, un personaje llamado Lyman. John adoptó a Odie cuando Lyman desapareció de las caricaturas. ¿A dónde se fue? Esa es la parte más trágica. El creador de Garfield, Jim Davis, parece haber borrado a Lyman de la historia. La rana René solía ser una mascota de café obsesionada con las armas. Esta es la versión original de Kermit de la que hablo, presentada por primera vez en los anuncios de Wilkins Instant Coffee por el legendario creador de los Muppets, Jim Henson. A finales de los años 50 debutó un personaje anfibio llamado Wilkins, que pronto sería conocido como Kermit. Entretenía al público sacando un arma de fuego contra su amigo Watkins. El mensaje de la compañía de «Bebe nuestro café o una rana marioneta te atacará» se volvió sorprendentemente popular. J.M. Barrie escribió su clásico cuento de Peter Pan a principios del siglo XX. La caracterización de Peter es reveladora porque en realidad es bastante violento. El niño que nunca creció mostraba entusiasmo por actividades asesinas. Después de todo, él lleva una espada en la caricatura de Disney. También está el hecho de que Barrie presentó a Peter Pan en su novela anterior, El pequeño pájaro blanco. Se dice que ese libro fue inspirado por la relación de Barrie con George Llewellyn Davis, de 5 años, una amistad que algunos creen que era inapropiada. Serpientes y escaleras es uno de los primeros juegos de mesa que muchos niños aprendieron a jugar. Las reglas son sorprendentemente simples. Lanza el dado y reza para no caer en una serpiente. Si caes en una, tu ficha se desliza hasta una fila inferior. Por otro lado, caer en una escalera te impulsa hasta la siguiente fila. Pero en la antigua India, serpientes y escaleras no era solo un simple juego para que los niños jugaran, sino que alguna vez fue una forma de enseñarles sobre la vida. Si eras una buena persona y ayudabas a los demás, encontrabas tu camino hacia las escaleras, pero si te dejabas llevar por tus peores instintos y pecabas, eso te hacía descender más en la vida. Esto era especialmente importante en el hinduismo, donde tu vida no terminaba con la muerte. En cambio, te reencarnas subiendo o bajando en la cadena del karma, dependiendo de qué tan buena persona fuiste. En los años 30 todavía no existían Steven Spielberg ni Martin Scorsese. El director más importante de Hollywood era un hombre llamado Victor Fleming. Para entonces ya había dirigido 3 docenas de películas. Pero fue en 1939 cuando hizo 2 obras maestras que consolidaron su legado para siempre, La novicia rebelde y El mago de Oz. No se puede negar su magistral dirección cinematográfica, con esas 2 películas que siguen siendo relevantes hasta hoy. Pero aparentemente detrás de cámaras, Victor Fleming era una pesadilla para trabajar con él. Aparte de tener un odio evidente hacia los británicos, fue acusado de ser, y cito, violentamente pro-nazi. Y eso fue en una época en la que Estados Unidos estaba en guerra con ellos en Europa. Si creciste en los 90 viendo tus programas favoritos en Nickelodeon, entonces seguramente viste este producto. Gua era una sustancia pegajosa, viscosa y moldeable que era perfecta para los niños. Podías darle la forma que quisieras y algunas versiones incluso cambiaban de color y todas hacían ese ruido de pedo. Pero la historia detrás del nombre Gak es un poco más oscura que las imágenes felices que Nickelodeon usaba para promocionar el producto.
Surgió cuando un equipo de Nick estaba buscando un nombre para el producto y uno de ellos propuso Gak. ¿Qué significaba? Bueno, era una jerga para heroína en Filadelfia en ese entonces. No es exactamente apto para niños. El Dr. Seuss fue un elemento básico en la infancia de muchos de nosotros, ya sea en forma de libro o en adaptaciones cinematográficas. Historias como El Grinch, El gato ensombrerado y Horton y el mundo de los quien crearon personajes icónicos y atemporales. Pero si llegas a encontrar una versión antigua de los libros del Dr. Seuss, échales un vistazo más de cerca. Cada vez que se representa a una persona asiática, la ilustración es increíblemente racista. A las personas chinas a menudo se les llama con el insulto chinamen, se les pinta con piel amarilla y ojos extremadamente rasgados. Durante décadas, nadie parecía tener problema con el racismo casual, pero el hombre detrás de Dr. Seuss, Theodore Seuss Geisel, incluso publicó caricaturas políticas racistas también. Parece que Teodoro pudo haberse basado en sí mismo para crear al Grinch. La película de Disney Moana fue un gran éxito en todo el mundo, recaudando más de 600 millones en taquilla y obteniendo excelentes críticas por todas partes. Sin embargo, en Italia, en lugar de Moana, el nombre de la joven heroína es Viana. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen un poco complicadas. Es porque hay una figura mucho más conocida en Italia con el mismo nombre, Moana Pozzi. Y ella se hizo famosa durante los años 80 en un tipo muy específico de películas, las de contenido para adultos. Ella llegó a convertirse en una especie de ícono cultural y fue inmortalizada cuando murió joven. Incluso, 22 años después de su muerte, Disney tuvo que cambiar el título de su película para que no se confundiera con ella. Eso sí que es un legado. Pero la película en realidad se llama Oceana, el personaje es Viana, así que... Porque aquí en América, Moana es tanto el personaje como el título de la película. Así que es Oceana con Viana, aún así tuvieron que cambiar ambos. El personaje de Astro Boy se remonta a los años 50. Ahora es una figura segura de sí misma, pero no siempre fue así. Lamentablemente, Astro Boy es el producto de una familia disfuncional. De hecho, fue construido por un científico afligido. Ya es bastante oscuro que el científico, el Dr. Tenma, quisiera que Astro Boy reemplazara a su hijo muerto, pero lo que hace esta historia aún más oscura es que Tenma se decepcionó de su propia creación y lo abandonó. Bambi es famoso por tener una historia de origen oscura. Su madre fue asesinada dejándolo solo y con el corazón roto, un evento devastador que incluso la película de Disney reconoció. Sin embargo, para la versión realmente oscura, tenemos que regresar al libro original de Felix Salten de principios de los años 20. Subtitulado Una vida en el bosque, abordaba temas bastante sombríos. La novela se parece más a un episodio de Game of Thrones que a una película de Disney. Curiosamente, el mismo Salten era cazador de ciervos, así que esto no era en absoluto una representación conmovedora de la vida salvaje. Tal vez no quieras ir bajo el mar una vez que escuches la verdadera historia de La Sirenita. El trágico personaje principal fue creado por Hans Christian Andersen en 1837. La verdadera sirenita no solo experimenta dolores como cuchillos al convertirse en humana, sino que también termina muriendo después de negarse a obedecer la orden de la bruja malvada de matar a su amado. ¿Ya conocías estos oscuros orígenes? Tal vez me perdí algunas de tus historias inquietantes favoritas. Cuéntame en los comentarios, pero no olvides ver todo el video primero. Este icónico personaje de sitcom fue interpretado por Estelle Getty, quien lanzó varias indirectas y comentarios mordaces a la perfección. El público en casa se reía, pero puede que no entendieran la verdadera historia detrás de la personalidad de Sofía en esa etapa de su vida. Se dice que sufrió un derrame cerebral que le causó daño cerebral, lo que le dio un giro oscuro a sus comentarios mordaces. Pokémon no es tan colorido y divertido como podría parecer. Por ejemplo, el personaje Cubone tiene un diseño llamativo pero profundamente mórbido. Este personaje, conocido como el Pokémon solitario, lleva el cráneo de su propia madre como protección para la cabeza. La existencia de Cubone parece ser un duelo interminable, lo cual es algo en lo que pensar cuando intentas atraparlos a todos. Timothée Chalamet es el actor más reciente en interpretar el papel de Willy Wonka y representó al personaje como un joven bueno y decente. Sin embargo, si vuelves a las otras interpretaciones, verás que el genio excéntrico y su fábrica de chocolate tienen un toque de oscuridad. Johnny Depp interpretó a Wonka como un tipo inestable y extraño, mientras que Gene Wilder parecía un poco peligroso en la clásica película de 1971. Estos actores se inspiraron en el material original, es decir, la novela de 1964 de Roald Dahl, donde Wonka llevaba a los niños mal portados a un destino desagradable y lleno de chocolate. Aquí tienes un nombre que quizá no asocies con una cara, D.B. Chase. Pero te garantizo que conoces parte de su trabajo. Ella fue la protagonista en la versión en inglés de El viaje de Chihiro.
También fue la voz de la niña pequeña Lilo en Lilo y Stitch. Y basándote en ese currículum, nunca adivinarías uno de sus papeles más conocidos. Ella interpretó al personaje Samara Morgan, mejor conocida como la niña poseída y espeluznante en la película de terror El Aro. De hecho, ella trabajó en Lilo y Stitch y en El Aro en el mismo año. Eso sí es versatilidad. La gelatina es un ingrediente bastante mágico. Se usa para hacer que la gelatina pase de ser líquida a una sustancia espesa y temblorosa, así como en un montón de cosméticos como champú, cremas y lociones. Entonces, ¿cómo se hacía? Bueno, déjame advertirte primero. Si eres vegetariano o vegano, mejor no mires. La gelatina proviene directamente de los animales. Es la proteína colágeno que se encuentra entre los músculos y los huesos. Se puede extraer de la piel, los huesos, los músculos y el cartílago. Básicamente todas las partes que sobran después de que se saca la carne. No es precisamente una imagen que quieras tener en mente cuando te aplicas loción en la cara. O cuando comes gelatina. Estos coloridos bebés gigantes de ojos grandes con antenas en la cabeza aparecieron en la televisión británica a finales de los años 90. Se llamaban los Teletubbies. Y mientras más envejezco, más espeluznantes se ven. Se convirtieron en un fenómeno mundial y llevaron a una multitud de turistas a visitar el set original del programa, ubicado en el pequeño pueblo inglés de Wymston. Sin embargo, en lugar de aprovechar el flujo de visitantes, el dueño de la granja hizo todo lo posible para ahuyentar a los turistas. Después de que invadieran su propiedad, Rosemary Harding decidió ponerle fin de una vez por todas, inundando toda el área. Desde su lanzamiento a finales de los años 50, la marca de muñecas Barbie ha creado un imperio para la empresa Mattel, que ahora es un fabricante de juguetes multimillonario. Pero muchas personas asocian Barbie Girl con algo completamente diferente. Una pegajosa canción de Europop del grupo escandinavo Aqua. La canción, también titulada Barbie Girl, fue lanzada en 1997 y Mattel rápidamente demandó a la banda, alegando que usaron su marca registrada sin permiso. Eso llevó a una larga saga legal, y Mattel finalmente llevó su caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 2009, Mattel finalmente aceptó que la canción era un clásico y que estaría para siempre conectada a su marca. Así que compraron los derechos de la canción. Supongo que si no puedes vencerlos, cómpralos. Si no creciste viendo el clásico juvenil El Día Libre de Ferris Bueller, lo siento, pero de verdad te lo perdiste. Es la historia de un chico de preparatoria que, como sugiere el nombre, se toma un día libre legendario. Eso incluye ver un partido de béisbol, almorzar en un restaurante elegante y ser la estrella de un desfile. Desafortunadamente no todo fue diversión y juegos. Al menos no en la vida real. El actor que interpretó al director de Ferris Bueller llegó a ser conocido por todas las razones equivocadas. Fue condenado por hacer que un adolescente posara para fotos inapropiadas. Un minuto estás en una película importante y al siguiente eres un criminal. Supongo que la vida pasa bastante rápido. Primero arruiné tu imagen del Dr. Seuss y ahora voy a hacer lo mismo con Roald Dahl, el genio detrás de clásicos como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda y el fantástico señor Zorro. Como podrías esperar ahora, hay más en este querido autor de libros infantiles de lo que parece a simple vista. Tenía opiniones bastante impactantes sobre nosotros los judíos, llegando a decir en una entrevista que tenemos un rasgo que provoca animosidad. En otras palabras, merecemos el odio. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, dijo que el líder genocida asesino Adolf Hitler, cito, no eligió a los judíos sin razón. Vaya. Dependiendo de tu edad, podrías estar un poco o muy familiarizado con Tomás el Tren. Es una historia sobre trenes que viven en Sodor y realizan sus tareas diarias de entregar mercancías, transportando pasajeros y aprendiendo lecciones de vida en el camino. Pero siempre había habido algo ahí que se siente un poco raro. Tal vez sean esos ojos horriblemente inquietantes en la animación con maquetas, pero ¿sabías que hay una teoría de fans que dice que los trenes en Sodor son poco más que esclavos, castigados severamente cada vez que se atreven a cuestionar las órdenes? En la triste historia de Enrique, una locomotora nerviosa llamada Enrique se esconde en un túnel porque teme que la lluvia arruine su pintura. ¿La respuesta del inspector Gordo? Emparedarlo indefinidamente. Y para empeorar las cosas, los otros trenes se burlan de Enrique con frases como «te lo mereces», como si su desobediencia mereciera ese tipo de castigo. No lo sé, no creo que eso sea adecuado para que lo vean los niños. Los pitufos aparecieron por primera vez en 1958 y con su icónico color azul, gracias a la esposa de Pello, Janine, rápidamente encantaron al público de todo el mundo. Sin embargo, en la era de Internet ha surgido una teoría que muestra a los pitufos como algo más que adorables criaturas azules. Según algunos, los pitufos representaban ideales comunistas. Y si lo piensas, tiene algo de sentido.
Viven en una sociedad colectivista sin dinero, donde cada pitufo trabaja por el bien de todos, liderados por Papá Pitufo, quien lleva un sombrero rojo y se parece a Karl Marx. Mientras tanto, su enemigo Gargamel simboliza el capitalismo codicioso, buscando solo su propio beneficio. Algunos incluso dicen que Smurf son las siglas de Small Men Under Red Forces. El personaje de caricatura Mr. Magoo se hizo popular gracias a películas y programas de televisión a finales de los años 50 y principios de los 60. Era un anciano gruñón y aparentemente inofensivo. ¿O lo era? Según algunos comentaristas, había una dimensión política en sus aventuras causadas por su miopía. Porque el señor Magoo en realidad debutó en 1949, su comportamiento está en línea con los sentimientos anticomunistas en Estados Unidos en ese momento. Algunos ven al señor Magoo como una parodia. ¿Eran sus problemas de visión un comentario sobre la ignorancia de los ciudadanos estadounidenses? Eso suena bastante oscuro cuando lo ves de esa manera. ¿Sabías que los personajes locos en el libro de Maurice Sendak de 1963, donde viven los monstruos, fueron inspirados por alcohólicos? El autor pasó tiempo con sus tías y tíos cuando era niño, lo que lo llevó a crear versiones fantásticas de ellos en forma de esos monstruos inconfundibles. Su visión de ellos fue en parte moldeada por el hecho de que usualmente estaba enfermo y en cama cuando le hablaban mientras estaban ebrios. ¿Qué tan perturbador debió haber sido eso para el joven Maurice? Visitamos la cadena de restaurantes Chuck E. Cheese para divertirnos, reírnos y comer bien. Tal vez, dicho esto, querrás evitar la historia de origen de Chuck porque podría darte indigestión. El famoso ratón o rata, estoy bastante seguro de que en realidad es una rata, tuvo una infancia difícil en un orfanato. Su trauma empeoró cuando Pasqually Pip Plate reaccionó violentamente hacia él en su primer encuentro. No obtenías ese nivel de detalle desgarrador en McDonald's. Lewis Carroll, el genio detrás de Alicia en el País de las Maravillas, tiene un capítulo bastante inquietante en su historia. Se descubrió una colección de fotografías que mostraban a niñas jóvenes desnudas, incluida Alice Liddell, la inspiración real para su famoso personaje, entre sus pertenencias después de su muerte. Aunque no hay pruebas sólidas de que Carroll haya hecho algo malo, el descubrimiento ha arrojado una sombra terrible sobre su legado. Estoy seguro de que nunca imaginaste que llegaría el día en que Bob Esponja y su equipo estarían vinculados con la lluvia radiactiva, pero aquí estamos. Hay una teoría de fans muy loca que dice que Bob Esponja y sus amigos son el resultado de un evento nuclear. Y para hacerlo más interesante, los creadores del programa realmente han confirmado que Fondo de Bikini está directamente debajo del verdadero atolón de Bikini, donde Estados Unidos realizó pruebas nucleares en los años 40 y 50. Así que, por lo que sabemos, la radiación de estas pruebas les dio a las extrañas criaturas marinas sus personalidades únicas. Y de hecho, ahora que lo escuché, tiene mucho sentido. Antes de que Disney lo hiciera famoso, Winnie Pooh se inspiró en un niño real llamado Christopher Robin Milne, el hijo del autor, y su oso de peluche, Winnie. Podría parecer idílico, un padre convirtiendo a su hijo en un personaje querido por niños de todo el mundo, pero eso le dio la vuelta a la vida de Christopher Robin. No era precisamente fan de los famosos libros, y después de ser molestado en el internado, de hecho empezó a sentir resentimiento por su vínculo con Pooh. Después de servir en la Segunda Guerra Mundial, Christopher luchó con sentimientos de enojo y desilusión, y su relación con sus padres se volvió más distante con el tiempo. Incluso eventualmente vendió su parte de las regalías de Pooh para crear un fondo fiduciario para su hija, y no se arrepintió. Algunos de ustedes quizá no estén muy familiarizados con Betty Boop, la icónica personaje de caricatura con ojos grandes, voz chillona y una personalidad coqueta. Ella fue el rostro de la era del jazz, capturando la vibra despreocupada de los años 30. Pero aquí hay algo que no todos saben. En realidad, hay una historia bastante oscura detrás de su creación. La famosa frase "Boo Boo Badoop". Eso no surgió de la nada. De hecho, se inspiró en una cantante de club de Harlem llamada Esther Jones, mejor conocida como Baby Esther. Esther era una mujer negra cuyo estilo y voz únicos sentaron las bases para Betty Boop. Pero en lugar de recibir el reconocimiento que merecía, una artista de piel más clara terminó en el centro de atención, dejando a Esther en las sombras. Cuando Cosas de Casa se estrenó por primera vez en ABC en 1989 como parte de la programación TGIF, era un programa muy diferente al que la mayoría de la gente recuerda. Originalmente un derivado de Perfect Strangers, Cosas de Casa presentaba un elenco completamente afroamericano que evitaba los estereotipos típicos de los años 80 y mostraba a la familia Winslow, Carl, un policía de Chicago, su esposa Harriet y sus 3 hijos, Eddie, Laura y Judy. A la gente en todas partes simplemente le encantaba. Pero luego sucedió algo extraño. Judy simplemente desapareció del programa y nunca se volvió a mencionar.
La desconcertante decisión molestó tanto a los fans como a los miembros del elenco, especialmente cuando después se supo que Judy fue eliminada para hacer espacio a otro personaje. Jamie Foxworth, la actriz que interpretó a Judy, dejó la actuación y terminó haciendo películas para adultos más adelante en su vida. Yo sostengo que Carl es uno de los mejores, si no es que el mejor, papás de la televisión de todos los tiempos. Esta es para los fans de Harry Potter. ¿Sabías que en Francia el segundo nombre de Voldemort es Elvis? Sí, lo sé. Los traductores franceses de Harry Potter tuvieron que ser creativos para que el famoso anagrama I am Lord Voldemort funcionara. Así que en vez de Tom Marvel o Riddle, convirtieron al Señor Tenebroso en Tom Elvis Jetosaur. Así que cuando los fans franceses dicen Je suis Voldemort, simplemente encaja mágicamente. Si crees que la señorita Piggy es el epítome de una Muppet orgullosa y segura de sí misma, entonces deberías saber algo. Ella trabajó duro para llegar a donde está hoy. Según el actor y director Frank Oz, quien interpretó el papel durante años, Piggy se alejó de una vida familiar marcada por el abandono para encontrar la fama como un ícono del mundo del espectáculo y amante de las ranas. Oz agregó detalles inquietantes, como la vez que el padre de Piggy murió en un accidente, lo que añadió una gran profundidad a su trasfondo. Los patos de caricatura Hugo, Paco y Luis son conocidos por hacer enojar a su tío Donald. Sin embargo, ¿su comportamiento llegó al homicidio involuntario? Suena extremo, pero cuando escuchas su trasfondo tiene un sentido escalofriante. Debutaron en la tira cómica original de Pato Donald, donde quedaron bajo su cuidado. ¿Qué les pasó a los padres de Hugo, Paco y Luis? Bueno, resulta que Papá Pato había sido hospitalizado por sus traviesos hijos. Un petardo fue colocado en un lugar inapropiado, lo que hizo que él quedara fuera de escena. Algunos comentaristas creen que el padre falleció, haciendo que este trío problemático sea un verdadero riesgo para la seguridad pública. Y si no has visto el remake o reinicio de DuckTales de 2017, te lo recomiendo totalmente. Es fantástico. Eso es todo. Big Bird, el famoso personaje del programa infantil Plaza Sésamo, tuvo un encuentro cercano con la muerte en 1986. A principios de ese año, el transbordador espacial Challenger de la NASA se estaba preparando para despegar al espacio en una misión orbital alrededor de la Tierra. Entre los pasajeros había una maestra que estaba ahí para ayudar a promover la exploración espacial y la ciencia entre los niños. Pero pudo haber sido Big Bird. El actor detrás del personaje, Carol Spinney, fue invitado a ser parte de la misión. Pero después de algunas discusiones, se dieron cuenta de que no habría suficiente espacio para el enorme disfraz de marioneta. Por suerte para él, porque el Challenger explotó en el aire solo un minuto después de despegar y todos a bordo perdieron la vida. Cualquier vida perdida es una tragedia, pero perder a Big Bird podría haber traumatizado a toda una generación. Los bastones de caramelo han existido durante siglos, y hoy en día se producen alrededor de 1,76 mil millones de bastones de caramelo en Estados Unidos cada año. Sus orígenes se remontan a Alemania, específicamente a la Catedral de Colonia, en el invierno de 1670. Según la leyenda, el maestro del coro de la catedral repartía palitos de azúcar para mantener a los niños tranquilos durante los oficios religiosos. Y como era Navidad y algunos ancianos desaprobaban los dulces en la iglesia, dobló las puntas de los palitos para que se parecieran a los bastones de los pastores de la historia de la Natividad. Y aquí tienes un dato curioso adicional. Los primeros bastones de caramelo eran originalmente completamente blancos. Las franjas rojas solo aparecieron a principios del siglo XX. Puede que te sientas un poco triste después de escuchar esta historia, si sabes a lo que me refiero. Verás, Pitufina fue enviada a la aldea de los pitufos por el malvado mago Gargamel. Además de esa impactante información, debo decirte que ni siquiera es una verdadera pitufa. Gargamel hizo a Pitufina de arcilla y su misión era causar caos en la tierra de los pitufos. Afortunadamente no tuvo éxito y se convirtió en un miembro valioso de la comunidad de los pitufos. Goofy de Disney ha evolucionado como personaje desde su introducción en 1932. La versión original deja un mal sabor de boca en algunas personas debido a que fue presentado como una figura ofensiva propia de los espectáculos racistas de Minstrel. Cuando se estrenó la película de Goofy más de 6 décadas después, las cosas habían cambiado. Se informa que la película recibió una respuesta positiva por parte del público negro en otras partes de la base de fans de Disney, porque es una gran película. Muchos fanáticos del icónico programa infantil de los 90 Power Rangers quizás no sepan que David Yost, quien interpretó al Ranger Azul original, es gay y sobreviviente de la terapia de conversión. Él ha hablado abiertamente sobre su experiencia desgarradora como Billy Cranston, incluyendo el acoso en el set debido a su orientación sexual. De hecho, el acoso fue la principal razón por la que decidió intentar la terapia de conversión después de dejar el programa en 1996. En una sincera entrevista de 2018 con Entertainment Weekly, Yost reveló:
Me sometí a terapia de conversión porque no quería ser gay. Hoy en día ha aceptado su identidad y recibe muchos mensajes sinceros de sus fans LGBTQ+, quienes le agradecen su honestidad y valentía al compartir su historia. El asesinato de Robert F. Kennedy en 1968 no solo sacudió el mundo político, sino que también transformó las caricaturas de los sábados por la mañana. Antes de Scooby-Doo, las cadenas llenaban las mañanas de los sábados con programas llenos de acción y violencia como Los Herculoides y Fantasma del Espacio. Pero después de la muerte de RFK, las preocupaciones sobre la violencia en la televisión y su impacto en los niños alcanzaron su punto más alto. Los defensores de la censura, incluyendo la Asociación Nacional de Padres y Maestros, exigieron cambios, especialmente en la programación infantil. En respuesta, CBS y Hanna-Barbera se alejaron de los temas oscuros de superhéroes y para 1969 desarrollaron Scooby-Doo, ¿Dónde estás? Las aventuras de Scooby-Doo no tenían ningún peligro real, solo una pandilla de amigos en una camioneta desenmascarando monstruos que no eran más que personas disfrazadas. La vida moderna de Rocco se transmitió en Nickelodeon, pero no era tu típico programa para niños. El creador Joe Murray incluyó un humor que pasaba completamente desapercibido para los jóvenes espectadores, pero que hacía que los adultos miraran dos veces. Por ejemplo, Rocco una vez trabajó como operador de líneas eróticas, contestando llamadas con un seco "oh nena, oh nena". Los personajes visitaban un restaurante de comida rápida llamado Pollo Ahogador, y los episodios tenían títulos como Cabezas de Schnitt y ¿A quién le importa un peso? Algunas tramas abordaban temas aún más oscuros, incluyendo a Heifer siendo ordeñado en un granero y presenciando el asesinato de JFK. Y aún así, a pesar de la indignación ocasional de los padres, Nickelodeon no solo permitió estos chistes atrevidos, sino que en realidad le dio al equipo de Rocco la libertad de rebasar los límites de la televisión infantil. ¿Quién lo diría? Recreo pudo haber sido un clásico de la televisión infantil de los 90, pero si lo ves hoy en día, notarás algo inquietante. Cada personaje encaja en un estereotipo clásico de una manera casi exagerada. Desde Spinelli como la chica ruda hasta Mikey como el gigante amable, cada niño parece encasillado en roles unidimensionales. Los creadores del programa nunca confirmaron que estos fueran estereotipos intencionales, pero los roles demasiado definidos han llevado a algunos a ver Recreo como un comentario sutil sobre las presiones sociales en el patio de la escuela y cómo a los niños a menudo se les etiqueta y encasilla demasiado pronto. Fred Rogers, el rostro infinitamente amable del vecindario de Mr. Rogers, debe ser uno de los personajes más queridos de la televisión infantil. Pero con los años, una loca leyenda urbana lo ha pintado de otra manera, con algunos afirmando que en realidad fue un francotirador militar con tatuajes ocultos y un número secreto de muertes. Y de alguna manera los rumores empezaron a ganar fuerza. Sin embargo, Fred nunca sirvió en el ejército. Él era un ministro presbiteriano dedicado a ayudar a los niños. Entonces, ¿de dónde salió ese mito del francotirador? Bueno, resulta que sí existió un Fred Roger, un tirador de precisión de la infantería de marina, que brevemente dirigió un negocio de seguridad bajo fredrogers.com. El sitio fue retirado rápidamente, pero Internet se apoderó de la historia y la convirtió en la leyenda que conocemos hoy en día. Una de las películas infantiles más queridas de los años 80 y 90 fue La Tierra antes del tiempo, una película con temática de dinosaurios que luego dio lugar a una serie de televisión e incluso videojuegos. Los adorables personajes fueron interpretados por un talentoso elenco de actores de voz, incluyendo a Judith Barcy, quien tenía solo 10 años en ese entonces y dio vida al bebé dinosaurio llamado Ducky. Trágicamente, Judith nunca pudo ver su trabajo en la pantalla grande. Su vida, junto con la de su madre, fue arrebatada por su padre fuera de control en julio de 1988, solo 4 meses antes de que La Tierra antes del tiempo se estrenara en los cines. Después, Judith fue elogiada por el equipo de producción de la película, y años más tarde, los fanáticos de su trabajo pagaron por una placa conmemorativa. Bien, ya arruiné la imagen de Dal para ti, pero aquí tienes otra, solo para estar seguros. En su obra más conocida, Charlie y la fábrica de chocolate, esos ompalupas de aspecto gracioso en realidad están retratados de forma bastante racista en el libro. Roald Dahl los describe como personas pequeñas de piel oscura que vienen, cito, de las partes más profundas y oscuras de la selva africana. Aún peor, en realidad son esclavos en la fábrica de chocolate. Para aquellos que crecieron viendo Toy Story, ¿pueden nombrar personajes más simpáticos que Buzz y Woody? La química entre ellos es perfecta, y ambos son grandes héroes. Bueno, aparentemente así no fue como empezó todo. Woody fue concebido originalmente como el villano de la película. Disney, que estaba financiando el proyecto, no estuvo de acuerdo con eso. Y tampoco Tom Hanks, quien describió al Woody original como un patán. Afortunadamente, la historia fue completamente reescrita y Woody se transformó en el héroe optimista que todos amamos hoy en día.
Quiero decir, si algo logra enojar a alguien como Tom Hanks, debe haber algo realmente grave. Cuando las vitaminas de los Picapiedra llegaron a las tiendas en los años 60, no estaban hechas pensando en los niños, y mucho menos en su seguridad. Llenas de colorantes artificiales y aditivos que después serían prohibidos por riesgos a la salud, las vitaminas originales de los Picapiedra eran un cóctel de químicos que nadie cuestionaba en ese entonces. Eventualmente, las vitaminas tuvieron que ser reformuladas, pero no antes de que una generación creciera tomando estos dulces saludables, completamente inconscientes de los ingredientes cuestionables que contenían. Yo tomé vitaminas de los Picapiedra. Los Teletubbies marcaron a una generación. ¿Pero sabías que en realidad eran bastante grandes? El pequeño Po medía más de 1,80 m, mientras que Tinky Winky tenía una altura de más de 3 metros. Para hacer que parecieran pequeños, el equipo construyó un set enorme en un campo remoto de Warwickshire, manteniendo la ubicación tan secreta que, según se informa, los visitantes les vendaban los ojos. Pero una vez que los fanáticos lo descubrieron, empezaron a entrar sin permiso. Y el frustrado propietario del terreno finalmente inundó el campo en 2013, convirtiéndolo en un lago. Pero eso no es perturbador, lo sé, solo es triste. Sin embargo, también hubo algunos momentos aterradores fuera de cámara. La actriz que interpretó a Lala ocasionalmente recibía cartas de un hombre adulto describiendo sus extrañas fantasías con la natilla Toby, tanto que ella temía que pudiera tener un final espantoso y pegajoso. Afortunadamente nunca le pasó nada malo. Rápido amigos, si les gusta este video y quieren ayudarme, por favor denle like y dejen un comentario para el algoritmo. Les juro que realmente ayuda al canal. Muchas gracias. En pantalla, Lassie era el héroe leal que todos los niños adoraban. Detrás de cámaras, las reglas para su imagen eran sorprendentemente estrictas. Sin mencionar que eran extrañas, el perro que interpretaba a Lassie en realidad era macho, elegido porque todos pensaban que los collies machos tenían el pelaje más grueso y se veían mejor en cámara. Para mantener la imagen sana de Lassie, el estudio imponía reglas extrañas. A los entrenadores de Lassie no se les permitía dejarla comer, ladrar o siquiera acostarse en público. La idea era mantener la imagen de Lassie lo más pura y heroica posible, pero todos olvidaban que al final estaban tratando con un perro real, no con una estrella falsa de Hollywood. Bob Ross, conocido por su voz tranquilizadora y sus arbolitos felices, no tuvo una vida perfecta. Después de perder a su esposa por cáncer en 1992, Bob Ross mantuvo su personalidad calmada y amigable en el placer de pintar, aunque en silencio luchaba con el dolor. Y luego, solo 2 años después, le diagnosticaron linfoma. Pero eso no fue el final de sus problemas. Bob se encontró en dolorosas batallas legales por su propia marca. Sus socios comerciales, Annette y Walter Kowalski, eventualmente tomaron el control de su nombre, imagen y obras de arte. Así que mientras Bob enseñaba a millones a pintar arbolitos felices, su verdadera historia tuvo una sobredosis de desamor y traición. Lamentablemente, Judy Garland es otro ejemplo de jóvenes estrellas de Hollywood maltratadas. Ahora es recordada como una de las mejores actrices de todos los tiempos, especialmente por su interpretación de Dorothy en El Mago de Oz. Pero Judy tenía solo 17 años en ese momento y estaba completamente bajo el control de los ejecutivos del estudio en MGM. Le decían cuándo trabajar, qué comer e incluso le daban pastillas estimulantes para mantener su rendimiento. No es de sorprender que después tuviera problemas de abuso de sustancias, una crisis nerviosa y sufriera de depresión durante años. En 1969, a los 47 años, murió por una sobredosis. Esta lista ha sido una montaña rusa de emociones. Y para los fanáticos de Winnie Pooh, ese podría ser uno de los mensajes ocultos del programa. Los personajes fueron creados por Alan Alexander Milne ya por 1925. Se basaron en los juguetes de su hijo. Pero con el tiempo, a medida que el personaje se convirtió en una serie de televisión y fue presentado a millones de niños, el elenco llegó a representar más que simples juguetes de peluche. Según una teoría, cada uno simboliza un trastorno de salud mental distinto. Por ejemplo, Pooh tiene un trastorno alimenticio, Piglet es crónicamente ansioso y Tigger sufre de TDAH. Aunque esto nunca se ha verificado como el significado oficial, es una forma agradable de verlo. Para los niños con conejos, no los confundan con Choco Crispies. Pueden parecerse al cereal azucarado, pero después de comerlos te llevarías una gran sorpresa. En realidad, estas son bolitas marrones endurecidas llamadas pellets fecales, hechas de fibra y que salen del ano del conejo. En otras palabras, es popó de conejo. Pero no te preocupes, esto normalmente solo es señal de un conejo saludable. Solo no los dejes tirados en la mesa de la cocina. La Casa de Pee-wee fue una querida serie de televisión infantil que se transmitió de 1986 a 1990. En ella, Paul Reubens interpretaba a Pee-wee Hermit, un personaje infantil que vivía en una casa de juegos llena de personajes coloridos. Era tan inocente como se podía ser.
Y luego, en 1991, Paul Rubens fue arrestado por exhibicionismo en un cine para adultos en Sarasota, Florida. El arresto desató un frenesí mediático y la mala publicidad casi termina con la carrera de Rubens. Aunque continuó trabajando en cine y televisión, su imagen pública nunca volvió a ser la misma, y falleció en 2023. En los años 60, las reglas de la publicidad eran bastante laxas, y Los Picapiedra, que se transmitía en horario estelar, no era solo para niños. De hecho, los personajes se usaron para promocionar algunos productos sorprendentes, como los cigarrillos. Uno de los anuncios más polémicos en realidad mostraba a Pedro y Pablo disfrutando tranquilamente de cigarrillos Winston. Aunque hoy en día pueda parecer impactante, en ese entonces los riesgos para la salud de fumar no se conocían tan bien, así que ese tipo de anuncios eran mucho más comunes. Los frisbees son una parte clásica de la diversión familiar en todo el mundo, desde días de picnic hasta días en la playa, pero sus orígenes en realidad son bastante interesantes. Su historia comenzó a finales del siglo XIX, cuando la compañía de pasteles Frisbee entregaba pasteles en latas de metal a las universidades. Los estudiantes, siendo estudiantes, descubrieron que estas latas de pasteles servían como fantásticos discos voladores. Para 1948, un ingenioso inspector de edificios decidió mejorar la idea y creó el primer frisbee de plástico. Simplemente renovó el concepto de la lata de pasteles, le puso el nuevo nombre y lo vendió como un juguete, convirtiendo así algo mundano en un producto rentable. En 2011, el evento de recaudación de fondos de una escuela en Florida tomó un giro inesperado cuando ordenaron un montón de pulseras slap de imitación y recibieron pulseras llenas de imágenes de desnudos. Los padres y maestros de la escuela quedaron atónitos, por decirlo menos, pero por suerte para ellos, el inventor original de las pulseras slap, Stuart Anders, se enteró de su situación y rápidamente intervino para salvar el día, suministrando pulseras de reemplazo. Aunque uno sí se pregunta, ¿quién suele pedir pulseras slap llenas de desnudos? En el año 2000, Heinz lanzó una nueva y audaz línea de catsup en colores como verde, rosa y azul, comenzando con verde explosivo para la película de Shrek. Los niños en todas partes se volvieron locos y las ventas de Heinz se dispararon. Pero la emoción no duró, y para cuando el furor de Shrek se apagó, los tonos posteriores como el azul verdoso y el rosa no lograron captar la atención de la gente. Para empeorar las cosas, estos catsups estaban lejos de ser la clásica salsa de tomate. Para lograr los nuevos colores brillantes, Heinz utilizó colorantes y aditivos artificiales, cambiando tanto el sabor como la textura del catsup. Los padres pronto se dieron cuenta y comenzaron a preocuparse por el impacto en la salud. Como resultado, la línea S-Set Squirt de Heinz no pudo mantenerse y fue retirada de los estantes. En su libro de 2011 Volver a casa, Reconectando con nuestra infancia, el psicólogo Jerry M. Berger explora por qué tantas personas sienten un fuerte impulso de volver a visitar las casas de su infancia. Su investigación reveló que aproximadamente un tercio de las personas que entrevistó realmente hizo el viaje, mientras que otro tercio deseaba poder hacerlo. Y lo más extraño es que este anhelo no es solo para quienes tienen recuerdos felices de su infancia. Berger compara perder la casa de la infancia con perder una pierna. Es una pérdida profunda. Nuestro deseo de regresar a nuestros hogares de la infancia no es solo nostalgia, es una necesidad profundamente arraigada que nunca desaparece por completo. Ya sean buenos o malos nuestros recuerdos, nuestro hogar de la infancia sigue persiguiéndonos, atrayéndonos de vuelta mientras buscamos un significado en nuestras vidas. El mío fue demolido. Veré si puedo encontrar algunas fotos de mi antigua casa. Kevin Clash fue la voz de Elmo, el querido personaje peludo y rojo de Plaza Sésamo, durante casi 30 años. Luego, en 2012, su carrera se vino abajo cuando surgieron acusaciones de que había tenido relaciones inapropiadas con adolescentes menores de edad. A medida que crecían las acusaciones, Clash renunció a Plaza Sésamo para evitar más distracciones en el programa, pero sostuvo que solo salió con adultos que dieron su consentimiento. Al final, 3 de las 4 demandas fueron desestimadas debido al plazo de prescripción, pero el daño ya estaba hecho. La salida de Clash proyectó una larga sombra sobre el personaje de Elmo y marcó uno de los capítulos más oscuros de la historia de Plaza Sésamo. Las chicas superpoderosas pueden parecer dulces y tiernas, pero su creador, Craig McCracken, tenía un plan mucho más atrevido al principio. Cuando era estudiante en CalArts, McCracken en realidad llamó al proyecto Whoop-Ass Stew, donde Bombón, Burbuja y Bellota obtenían sus poderes de Whoop-Ass en lugar de la sustancia X. Cuando Cartoon Network adquirió el proyecto, lo cambiaron de nombre para un público más joven, y así nacieron las chicas superpoderosas como las conocemos. Para hacer un programa sobre un alegre dinosaurio morado, Barney y sus amigos tenían su buena dosis de secretos oscuros. A medida que Barney se convirtió en una sensación en los 90, no solo conquistó los corazones de los jóvenes fanáticos, sino que también provocó una cantidad inusual de odio entre los adultos.
Surgieron grupos como la Sociedad Secreta Odio a Barney, y rumores extraños se propagaron como pólvora. Algunos incluso afirmaban que al reproducir al revés la canción principal de Barney se revelaban mensajes satánicos, mientras que otros insistían en que David Joyner, el actor dentro del disfraz, tenía problemas de drogas o incluso había muerto usando el traje. Nada de eso era cierto, pero la realidad ya era lo suficientemente extraña. Joyner, quien más tarde se convirtió en un especialista en Tantra, reveló que dependía de la meditación profunda para sobrevivir las largas horas dentro del disfraz de Barney, que pesaba 70 libras. Mientras tanto, Bob West, quien daba voz al personaje, recibió amenazas de muerte de fans perturbados, y la reacción fue tal que algunos padres llegaron a decapitar peluches de Barney o prenderles fuego. Aunque Dora la Exploradora parece un programa inocente con una niña que vive divertidas aventuras, una teoría de los fans podría dejarte rascándote la cabeza. Según algunos espectadores, la cabeza grande de Dora y su voz distintiva no son solo peculiaridades del personaje. Hay pistas que sugieren que podría tener síndrome de Down e hidrocefalia. Los fans creen que su cabeza sobredimensionada se debe a la hidrocefalia, mientras que su volumen de voz más alto de lo normal apunta a una discapacidad intelectual. ¿Sabías que la versión original de Willy Wonka y la fábrica de chocolate era básicamente un gran anuncio para Quaker Oats? Sí, Quaker Oats financió toda la película para generar entusiasmo por sus nuevos dulces de Willy Wonka, como la Super Scrunch Bar y los Peanut Butter Oompas. Desafortunadamente, los niños no estaban muy emocionados por dulces relacionados con un personaje ficticio peculiar. Los dulces no tuvieron mucho éxito, y Quaker Oats finalmente vendió los derechos a Nestlé. Te podría sorprender saber que en realidad no hay límite para cuánta azúcar pueden disfrutar los niños. Si es bueno para ellos, esa ya es otra historia. A diferencia de los adultos, el cuerpo de un niño responde al azúcar de manera diferente. Es casi como si estuvieran hechos para amarlo, incluso actúa como un analgésico natural para ellos. Y mientras que los adultos pueden encontrar que cualquier cosa más dulce que una Coca-Cola es demasiado, los niños tienen una capacidad infinita para ello. De hecho, en un experimento, a los niños se les dieron vasos de agua mezclados con cantidades crecientes de azúcar y se les preguntó cuándo les parecía demasiado dulce. Al final, los investigadores estaban echando tanta azúcar en los vasos que ni siquiera se disolvía, y los niños aún pensaban que podía estar un poco más dulce. Puede que yo todavía sea culpable de eso. Hasta al té dulce le agrego azúcar. No hay nada demasiado dulce para mí, lo siento. ¿Sigo siendo solo un niño? Oh, no. En la década de 1880, las bebidas con cocaína estaban de moda entre presidentes, la realeza e incluso el papa. Pero no estaban tomando Coca-Cola. En su lugar, estaban bebiendo algo llamado Vin Mariani, un vino mezclado con cocaína, promocionado como un tónico que podía aumentar la fuerza e incluso ayudar a los niños enfermos. En 1884, el químico de Atlanta John Pemberton decidió unirse a la tendencia con su propia versión, llamada Pemberton's French Wine Coca. Pero cuando llegó la prohibición un año después, tuvo que replantear su receta. El resultado: Coca-Cola, una alternativa burbujeante y sin alcohol que promocionó como la bebida de la templanza y una bebida intelectual. Cuando Jim Henson y su futura esposa, Jane Neville, presentaron por primera vez a los Muppets en 1955, en realidad estaban dirigidos a adultos. Su programa se llamaba Sam and Friends y se transmitía por WRC-TV en Washington, D.C. Los Muppets solo hicieron la transición a la televisión infantil a principios de los años 70, cuando Jim Henson creó Plaza Sésamo. ¿Recuerdas El Príncipe del Rap? Will Smith, el chico astuto de Filadelfia que se muda con sus elegantes parientes de Bel Air. Bueno, no todo detrás de cámaras era tan positivo como parecía en pantalla. Janet Hubert, la tía Viv original, fue despedida después de 3 temporadas y su salida desató una gran pelea con Will Smith. Hubert afirmó que fue maltratada y acusó a Will Smith de ser poco profesional, lo que dejó al elenco dividido y afectó profundamente la carrera y la salud mental de Hubert. La amargura duró décadas, con Hubert culpando abiertamente a Will Smith por su salida. Finalmente, casi 30 años después, se reconciliaron públicamente en 2020, pero esa larga disputa dejó un sabor bastante amargo en la historia del príncipe del rap. Bueno, ya que estoy hablando del príncipe del rap, hablemos de Alfonso Ribeiro, mejor conocido como Carlton. Mucho antes de convertirse en el primo bailarín favorito de todos, Ribeiro ya era una estrella infantil con experiencia. Había protagonizado la serie de los 80 Silver Spoons e incluso bailó junto a Michael Jackson en esos icónicos comerciales de Pepsi. Pero aunque todo parecía glamoroso, Ribeiro después compartió que crecer bajo los reflectores realmente le pasó factura. La presión le dejó ansiedad duradera y problemas de autoestima. Interpretar a Carlton en El Príncipe del Rap lo devolvió al centro de atención, pero también lo encasilló en un papel específico. Le costó mucho deshacerse del estereotipo de primo nerd.
Encontrar trabajo más allá de Carlton no fue fácil, y esa presión de siempre ser el mismo personaje lo persiguió mucho tiempo después de que terminó el programa. Todos conocen a Popeye como el marinero que obtiene fuerza sobrehumana al comer espinacas, pero su famosa frase resultó ser uno de los primeros ejemplos de marketing de contenidos accidental y tal vez el más exitoso. En los años 30, la industria de la espinaca en Estados Unidos estaba teniendo dificultades, y los productores vieron una oportunidad en la popularidad de Popeye. Financiaron campañas, incluso exageraron investigaciones, afirmando que la espinaca tenía niveles de hierro que otorgaban beneficios sobrehumanos, una cifra que después fue desacreditada. Esta táctica de mercadotecnia funcionó tan bien que el consumo de espinaca en Estados Unidos aumentó en un tercio, convirtiendo a Popeye de un personaje de caricatura querido en una mascota accidental para la industria de la espinaca. Capitán Planeta, él es nuestro héroe, va a reducir la contaminación a cero. Y los planetarios pueden parecer una simple caricatura ecológica en retrospectiva, pero en realidad abordaron algunos temas inquietantemente reales. Más allá de los típicos consejos de reciclaje, el programa sumergía a los niños en historias intensas, historias que probablemente no comprendimos del todo en ese momento. En Contaminación Mental, la vida de un personaje es destruida por una droga de diseño, y en Una fórmula para el odio, enfrentan el estigma del VIH-Sida. Lejos de ser solo lecciones ecológicas, Capitán Planeta mostraba sutilmente a los jóvenes espectadores el lado crudo de las luchas del mundo real. Los Mighty Morphin Power Rangers han tenido tantos finales trágicos y dificultades entre su elenco que mucha gente ha llegado a creer en la maldición de los Power Rangers. Una de las tragedias más conocidas es la pérdida de Thuy Trang, quien interpretó a la Ranger amarilla original, Trini. Trang murió a los 27 años en un accidente automovilístico en 2011 mientras viajaba con amigos, cuando su auto perdió el control en una carretera montañosa en California. Ricardo Medina Jr., quien interpretó a Cole Evans, el Ranger rojo de Wild Force, estuvo involucrado en una pelea fatal con su compañero de cuarto en 2015, lo que terminó en una condena por homicidio involuntario. Otros miembros del elenco también murieron prematuramente. Peter Ruder, quien interpretó al Ranger blanco místico, falleció a causa de un tumor cerebral en 2010. Richard Janelle, quien interpretó a Ernie, murió de un ataque al corazón a los 47 años en 2008. Incluso las voces detrás de los personajes enfrentaron dificultades. Bob Papenbrook, un destacado actor de doblaje en la serie, murió de una enfermedad pulmonar a los 50 años, y Robert L. Manahan, la voz de Zordon, falleció de un aneurisma cardíaco a solo 43 años. Las galletas Graham tienen una historia sorprendentemente picante. Bueno, más o menos. Nombradas así por su inventor, Sylvester Graham, estas galletas nacieron de su mezcla única de creencias dietéticas y enseñanzas morales. Verás, Graham, un ministro presbiteriano, estaba convencido de que la comida podía influir tanto en nuestra salud física como en la espiritual. Incluso pensaba que ciertos alimentos podían ayudar a frenar pensamientos pecaminosos, especialmente los relacionados con el sexo. Y he aquí que, aunque eran insípidas y con sabor a nuez, las galletas Graham rápidamente se volvieron populares gracias a los seguidores devotos de Sylvester Graham, quienes aceptaron con entusiasmo el sabor de la virtud junto con su botana favorita. Cuando comes papas fritas de McDonald's, debes saber que estás ingiriendo mucho más que solo papas. Se cocinan en una mezcla de aceites, canola, soya y soya hidrogenada, y luego se les da sabor con un saborizante natural de res que en realidad proviene de la leche y el trigo. Y para mantenerlas crujientes y frescas, también incluyen ácido cítrico y dimetilpolisiloxano, un nombre complicado que ayuda a reducir la formación de espuma en el aceite y a prolongar su vida útil. Así que, bueno, no saben a guerra dura por nada. Oye, a mí me gustan. Bueno, si no son galletas saladas, son montañas rusas. LaMarcus Thompson, un cristiano devoto y el hombre detrás de la montaña rusa, no solo intentaba reinventar la diversión. A finales de los 1800, él estaba perturbado por la proliferación de burdeles y cantinas, así que diseñó un juego mecánico más inocente para alejar a la gente de ellos. Inspirado por los paseos en tren de alta velocidad de un pueblo minero, Thompson dejó su negocio de medias para tener la oportunidad de construir un juego mecánico en Coney Island. Y aunque su montaña rusa solo alcanzaba unas impresionantes 6 millas por hora, fue un éxito rotundo. Mantuvo a la gente alejada de las atracciones más dudosas de la zona y sentó las bases para la industria global de parques de diversiones que tenemos hoy en día. Barney y sus amigos estaban en todas partes a principios de los 90 y trajeron a un T-Rex morado que promovía el amor, la amabilidad y recoger tus cosas directamente a nuestras salas. A los niños les encantaba, y la gente pronto se dio cuenta de que Barney había llegado para quedarse. Pero no todos estaban del lado de Barney. Una nueva docuserie de Peacock, Te quiero, tú me odias, explora la sorprendente reacción en contra del dinosaurio morado favorito de todos. A principios de los 2000, Barney se convirtió en una broma cultural. Los niños le agregaron giros atrevidos a su pegajosa canción principal.
Charles Barkley le lanzó un golpe en Saturday Night Live y rumores salvajes sobre el lado oscuro de Barney se propagaron como pólvora. Incluso W.T. Mitchell de la Universidad de Chicago señaló que Barney enfrentó más hostilidad que casi cualquier otro ícono de la cultura pop. Bob West, quien dio voz a Barney de 1992 a 2000, incluso admitió haber recibido amenazas de muerte. Una historia personal divertida: la primera vez sé exactamente dónde estaba la primera vez que vi a Barney porque estaba en el sistema de hermandades de mi mamá, en la casa, y ella preguntó: «Oh, ¿quieren ver a Barney?». Eran sus hijos y yo, y pensé que se refería a Pablo Mármol. Y yo dije, sí. Y luego apareció un dinosaurio morado, y yo estaba muy confundido y esperando a que Pedro y Pablo realmente aparecieran. De hecho, me sorprendió. Pensé, Barney consiguió su propio programa. Está bien. No era Pablo Mármol. Entonces, de todos modos, volvamos a la lista. Si te encantaba Rugrats, bueno, no eres el único. Pero la historia tenía capas que no todos notaron en ese momento. Aparte de la revelación de la muerte de la mamá de Chucky, y por eso, la naturaleza tímida de Chucky, su momento más polémico involucró al abuelo de Tommy, Boris, cuando lo mostraron en una sinagoga. La Liga Antidifamación argumentó que el diseño de Boris se parecía a las caricaturas antisemitas usadas en la propaganda nazi, y sus objeciones iniciaron un debate serio sobre si Rugrats había caído sin querer en estereotipos peligrosos. Nickelodeon defendió al personaje, pero el incidente abrió extensas discusiones sobre la representación judía, especialmente en la programación infantil, donde las representaciones cuidadosas son más importantes que nunca. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mamá de Helga, Miriam, en Oye Arnold, siempre parece tan distraída murmurando y luciendo cansada siempre con un batido en la mano? Bueno, esos batidos no eran solo bebidas de frutas. Eran una referencia bastante clara al alcohol. En un episodio, Miriam consigue un trabajo, y el comentario de Arnold lo dice todo. ¿Le devolvieron su licencia?, insinuando antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol. En otra ocasión, ella reemplaza a su esposo en el trabajo. Su forma de hablar es notablemente más coherente, hasta que renuncia y vuelve a su vida habitual y a su relación distante con Helga. El programa nunca lo dijo explícitamente, pero mirando hacia atrás, la historia de Miriam en realidad estaba lejos de ser graciosa. A simple vista, Peanuts parece una tira cómica encantadora, pero algunos fanáticos y expertos ven un lado psicológico más profundo en los personajes, especialmente con Charlie Brown. Su ansiedad constante y su falta de confianza en sí mismo sugieren que podría haber estado luchando con un trastorno de personalidad evitativa, o TPE. Las personas con TPE se sienten ansiosas en situaciones cotidianas, temen ser percibidas como inferiores y a menudo les resulta difícil establecer conexiones sociales. Luego está el apego de Linus a su mantita de seguridad y la actitud mandona de Lucy, todo lo cual sugiere problemas más profundos. Charles Schulz, el creador, nunca confirmó ningún diagnóstico, pero sí dijo que plasmó sus propias luchas en los personajes. A primera vista, los deseos interminables de Timmy Turner concedidos por sus padrinos mágicos parecen el sueño hecho realidad de cualquier niño. Pero algunos fans creen que hay algo más detrás de esto, y cuando digo más, lo digo en el peor sentido posible. Sus padres suelen ser despistados y distantes, lo que hace que Timmy se sienta ignorado y solo, hasta que llegan sus padrinos mágicos para concederle todos sus deseos. Para Timmy, los padrinos mágicos casi funcionan como un mecanismo de afrontamiento, dándole una vía de escape de un mundo que parece no notar sus dificultades. Tras las risas, el programa insinúa las formas en que la imaginación de un niño puede expandirse para sobrellevar una realidad que está lejos de ser mágica. El show de Amanda lanzó la carrera de Amanda Bynes, pero detrás de cámaras la historia era muy diferente. En la docuserie Silencio en el Set, el lado oscuro de la televisión infantil, podemos ver por lo que realmente pasaron las jóvenes estrellas de Nickelodeon. Dan Schneider, un nombre muy importante en la televisión infantil, dejó la cadena en 2018 después de acusaciones de abuso verbal y comportamiento inapropiado con actores jóvenes. Amanda y otros han insinuado el abuso que sufrieron, y todos sabemos sobre los problemas de salud mental que Amanda enfrentó en los últimos años, pero no fueron solo las acciones de una persona. Sorprendentemente, un delincuente sexual convicto llamado Jason Handy también tenía acceso a estos sets, lo que demuestra lo inseguras que podían ser las cosas. Es un recordatorio de que la industria no protegió a Amanda y a sus compañeros y plantea preocupaciones importantes sobre la responsabilidad que siguen siendo relevantes hoy en día. Las estrellas infantiles suelen crecer y tener vidas complicadas. La cantidad de presión y dinero a una edad tan temprana simplemente nunca termina bien. Uno de los primeros ejemplos fue el de Bobby Driscoll, un actor infantil que alguna vez fue una de las mayores estrellas de Disney, actuando en el éxito de taquilla La Isla del Tesoro y dando voz a Peter Pan en los años 40 y 50. Desafortunadamente, cuando los trabajos empezaron a escasear a medida que crecía, Driscoll tuvo dificultades para salir adelante y recurrió al consumo de sustancias.
Su vida terminó cuando tenía solo 31 años. Fue encontrado en un edificio abandonado. Su cuerpo mostraba cicatrices de años de adicción. Aún más triste, no fue identificado hasta un año después, cuando su madre, de la que estaba distanciado, intentó localizarlo. El juego Monopoly nunca fue pensado para ser una competencia por propiedades como lo es hoy en día. Elizabeth Magie inventó el juego original del arrendador en 1904 con dos conjuntos de reglas. Las reglas del monopolista fomentaban la adquisición despiadada de propiedades y la exigencia de rentas, mientras que las reglas de prosperidad trataban de compartir la riqueza, gravar la compra de propiedades y ayudar a que todos ganaran duplicando el dinero del jugador menos afortunado. El objetivo de Magie era usar el juego para mostrar las fallas en la propiedad capitalista y promover un sistema más justo. Pero cuando Parker Brothers compró la patente del juego a Charles Darrow, quien adaptó la creación de Magie en 1932, eliminaron las reglas de prosperidad y lo convirtieron en el Monopoly que conocemos, enfocado únicamente en el capitalismo competitivo. Si Magie pudiera verlo ahora, probablemente se estaría revolcando en su tumba, figurativamente por supuesto. Gasparín, el fantasma amistoso, es tierno, pero hay un hecho oscuro sobre él que no podemos ignorar. La escalofriante realidad que está a la vista de todos es que este pobre niño perdió la vida y por eso se ve como se ve. Lo que hace que el trasfondo sea aún más sombría es la explicación de que Gasparín falleció de neumonía. Esta no es la versión definitiva, pero la idea de que él esté muerto ya es suficiente para arruinar el ánimo por sí sola. Oír hablar de estos trasfondos tan oscuros es sombrío, pero cautivador. Con eso en mente, tengo una pregunta desafiante para ti sobre uno de los personajes más queridos de todos los tiempos, Han Solo. Él se encuentra con Greedo en el episodio 4, en una escena que muestra que no hay ningún cariño entre ellos. Pero ¿por qué Greedo es tan hostil hacia Han? ¿Es porque A. Han le robó a la mujer de la que estaba enamorado y luego le rompió el corazón? B. El halcón milenario destruyó la casa de Greedo. O C. En realidad Greedo solo está siendo controlado por Darth Vader. Publica tus respuestas en los comentarios de abajo. Y si te gustó este video, no olvides darle like, compartir, comentar, suscribirte, hacer clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Y también revisa nuestro otro contenido como este video aquí, estrellas clásicas de Hollywood con secretos oscuros. Échale un vistazo, y como siempre nos vemos la próxima vez.